Muy buenas tardes, estimados estudiantes. En nuestra anterior clase nosotros continuábamos refiriéndonos sobre una introducción al derecho sucesorio, ¿no? En nuestra primera clase hemos visto que el derecho de sucesiones se encuentra previsto por el derecho civil. En nuestra primera clase además hemos analizado cuáles son los fundamentos del derecho de sucesiones y hay diferentes tendencias, ¿no? Una que es más jurídica, que nos dice que la sucesión se basa en la propiedad, pero además de la propiedad, es decir, que no debería terminar con la muerte, se basa en la voluntad. Hemos visto otra tendencia que nos habla de una especie de propiedad familiar que existiría, ¿no? Es decir, que hay ciertos lazos de carácter afectivo y sociológico que harían que cuando nosotros hablemos de patrimonio, en la vida es como si todos compartiéramos ese patrimonio. Y cuando fallece, entonces lo lógico es que los familiares se queden con el mismo. Una tercera tendencia ya es más especulativa, ¿no? Y nos dice que si las personas no, no pudieran disponer posteriormente de la vida o no pudieran dejar su patrimonio a sus sucesores, lo que sucedería es que estas personas despilfarrarían el dinero, digámoslo así, no ahorrarían y además no tendrían esa intención, no ahorrarían ni trabajarían. Entonces tendría efectos económicos perjudiciales. Existirían grandes perjuicios para la economía, decíamos, ¿no? Ya que si nosotros nos morimos con nuestros derechos y obligaciones, también habría una inseguridad para los acreedores, ¿no? Los acreedores de la persona que fallece se quedarían indefensos. Había también fundamentos de tipo social, los cuales, estimados estudiantes, terminaban diciéndonos que el derecho de sucesiones se caracterizaría por ser algo egoísta, ¿no? Es decir, que el derecho de sucesiones lo que haría es que ciertas personas puedan, puedan disponer de bienes que no han ganado en vida, es decir, que no han ganado con esfuerzo, ¿no? Entonces dicen, no debería existir el derecho de sucesiones, y esa experiencia ustedes la han podido ver, o bueno, la pueden revisar en el ordenamiento jurídico de la URSS, por ejemplo, en Cuba, digamos, hay esa tendencia, ¿no? La tendencia que nos dice que el derecho de sucesiones no debería existir, nos dice que en primer lugar se generan desigualdades y en segundo lugar debería aplicarse impuestos, ¿no? Se aplican ciertos regímenes, impuestos muy altos a la sucesión. Es así que hemos visto varias teorías, como nos decía Jimena, hemos visto qué es la sucesión, hemos analizado y hemos dicho que la sucesión se usa para denotar el hecho de la transmisión del patrimonio, de los derechos y obligaciones de una persona a otra persona, ¿no? Y la sucesión por causa de muerte se va a caracterizar, lo que nosotros estamos estudiando, por ser la transmisión de derechos y obligaciones de una persona que ha fallecido hacia sus herederos o legatarios. Entonces nosotros veíamos cuál es la diferencia entre sucesión y herencia, ¿no? Cuando se da este fenómeno de la sucesión, es decir, este fenómeno por el cual una persona transmite su patrimonio a otros después de fallecer, lo que acontece, estimados estudiantes, es que van a haber diferentes personas, ¿no? Los herederos van a ser aquellas personas más cercanas, ¿no? Aquellas personas que tienen un vínculo de consanguinidad, usualmente en primer grado. Vamos a ver eso cuando veamos los tipos de herederos. Espero que en esta clase alcancemos a eso. Entonces, el heredero no es lo mismo que la sucesión, ¿no? La herencia no es lo mismo que la sucesión. La herencia se refiere al heredero, que es una categoría específica de causaviente, es decir, del que va a beneficiarse con la sucesión. O bueno, no necesariamente beneficiarse, ¿no? Eso ya lo vamos a ver. Por otro lado, la sucesión es más amplia, porque la sucesión no solo comprende a los familiares cercanos, ¿no ve? A veces una persona puede dejar sus bienes a personas que no son sus familiares y tiene una parte establecida por la ley
sobre la cual puede disponer plenamente. Y hay una parte que no, ¿no? Eso hemos hablado también. Entonces, la sucesión comprende a herederos y legatarios. Y la herencia se refiere solamente a los herederos, ¿no? Los herederos que van a tener un carácter de cercanía o van a tener una relación, mejor dicho, de cercanía en mérito a la relación de familia que tienen con el causante. Además de ver lo que hemos manifestado, estimados estudiantes, hemos revisado nosotros los elementos de la sucesión y nos hemos basado al ver esto, bueno, al estudiar esto, nos hemos basado en el Código Civil argentino, ¿no? Los tratadistas argentinos distinguen en el fenómeno este de la sucesión al sujeto, los sujetos que van a ser el causante y el causaviente, pero al sujeto que va a ser denominado sujeto pasivo, ¿no? El sujeto pasivo es el causante, el de cuyus. Eso vamos a ver en un momento más. Ahorita es solo estamos enumerando, ¿no? Y lo vamos a ordenar un poco más en un instante más. La causa, lo que genera la sucesión es la muerte. Puede ser la muerte real o la muerte presunta. Ustedes ya saben cuándo acontece la muerte presunta, ¿no? Cuando una persona tiene una ruptura con su entorno, es decir, ya se aleja de su entorno y se desconoce su paradero por un lapso de tiempo determinado. Entonces, en esa situación, se va a declarar la muerte presunta que va a producir los mismos efectos que una muerte natural, ¿cierto? El efecto es que se apertura la sucesión. Vamos a ver, el siguiente tema, de hecho, es la apertura de la sucesión y se transmite la herencia o el legado. Tenemos además los herederos, que son las personas llamadas a suceder. Yo creo que en vez de herederos sería mejor decir los causavientes, que es un término más genérico. La fuente de la vocación también, es decir, el llamamiento. El momento que fallece la persona, se apertura la sucesión y en mérito a la vocación se hace el llamamiento, digámoslo así, ¿no? Es decir, por ley tendrían que concurrir todos los herederos para aceptar o no. Esa posibilidad que ellos tienen de aceptar o no se llama delación. Eso vamos a ver en un momento. Y no se olviden de estos términos que son sumamente técnicos e importantes, ¿no? Y finalmente tenemos el objeto, que es la herencia. Ahorita vamos a hacerlo más didáctico en un instante más. Hemos visto también cuál es el concepto de derecho sucesorio. La sucesión, estimados estudiantes, es un fenómeno, algo que se da, ¿no? Es la transmisión que se da de un causante que fallece a sus herederos. Pero el derecho sucesorio es el conjunto de las reglas que van a regir eso, ¿no? Que van a regir esa relación jurídica. Y son varias. Nosotros vamos a dividir y les voy a explicar cómo vamos a ir avanzando el análisis de nuestra materia. Hemos visto que las características del derecho sucesorio son la universalidad, indiscriminabilidad. El derecho sucesorio se caracteriza por ser universal en primer lugar. ¿Por qué? Se caracteriza por la universalidad porque el causante va a transmitir a sus causavientes la totalidad, la universalidad de sus relaciones jurídicas. ¿A qué nos referimos con esto? Que va a transmitir todos sus derechos y todas sus obligaciones, todos sus bienes y todos sus deberes, valuables en dinero, ¿verdad? Hemos hablado de la indiscriminabilidad. La indiscriminabilidad implica que los herederos concurren en igualdad de condiciones, en igualdad de derechos, atendiendo al grado de proximidad, y los herederos más cercanos excluyen a los más lejanos. Eso ya vamos a ver cuando veamos la legítima y la sucesión forzosa, ¿no? Antes había categorías de hijos, ¿cierto? El hijo natural, había el hijo putativo también, que se estudiaban en el derecho de familia, ¿no? Se estudiaban en el derecho de familia. Hoy en día, hijos son hijos, ¿no? Hijos son hijos. No hay esa discriminación que antes se daba de hijos que fueran habidos dentro de matrimonio o fuera de matrimonio. Entonces, en el derecho sucesorio entran todos, indiscriminadamente. Indivisibilidad. Debido a los derechos y obligaciones, como les decía, la otra característica es la indivisibilidad, y eso implica que, como se transmite todo el patrimonio, todos van a ser causantes de todo, ¿no? Es decir,
En la sucesión no va a decirse, ah, bueno, yo voy a elegir esta casa, yo voy a elegir esta deuda para pagar y así se van a dividir. No, todos van a entrar en igualdad de condiciones a ser propietarios de ese patrimonio, todos los herederos. Equitatividad. Todos van a adquirir derechos de su causante de forma equitativa, en porciones iguales, de modo que no haya ventaja para uno y para unos y, bueno, desventajas para otros. Es diferente a la indiscriminabilidad, perdón. Es diferente porque en la indiscriminabilidad estamos ante una figura por la cual no se hacen distinciones y en la equitatividad ya se refiere a cuánto adquieren, ¿no? Cómo adquieren en partes iguales. Entonces es diferente. Estamos ante dos características diferentes. La sucesión puede ser según su género a título universal o a título particular. Esto también lo hemos visto en nuestra anterior clase. Va a ser a título universal cuando se comprenden todas las relaciones jurídicas, todo el patrimonio del causante que va a ser transmitido a sus causavientes, es decir, todos sus derechos y todas sus obligaciones. Puede suceder alguna vez que un heredero reciba, por ejemplo, más deudas que bienes, es totalmente posible, ¿no? Es totalmente posible. Para eso existe una figura que es la aceptación con beneficio de inventario, ¿no? Para que se separen los patrimonios del causante y del causaviente, es decir, del decujus y del heredero, ¿no? Tenemos también la sucesión a título particular. A veces el causante va a poder disponer de ciertos bienes a favor de ciertas personas. Como yo les había manifestado desde la anterior clase ya, hay una porción de libre disponibilidad que tiene el causante. Todos nosotros podemos disponer de una porción de nuestros bienes para que estos puedan, bueno, disponerse de manera libre y podamos donarlo incluso a una fundación, a una asociación al momento de fallecer. Eso es una sucesión a título particular, ¿no? Porque ya no le estás dando la totalidad de tus relaciones, la totalidad de tu patrimonio. Lo que se está transmitiendo es solo una relación jurídica, ¿no? Solo la propiedad sobre un bien, solo una deuda específica. Entonces, hay circunstancias en las que puede suceder aquello. La sucesión mortis causa por su especie también puede ser legal y voluntaria. La sucesión va a ser legal y vamos a ver que esta va a ser la sucesión legal, forzosa, ab intestada, es decir, en la cual no hay testamento. La ley suple la voluntad del causante, ¿no? Suple la voluntad del causante. El causante no ha dejado un testamento, entonces la ley presume que lo que ha querido es transmitir su patrimonio a sus familiares más cercanos, ¿no? Entonces, por mandato de la ley se permite la transmisión patrimonial del difunto a sus sucesores. Pero la sucesión también puede ser voluntaria. El titular dispone como manifestación de última voluntad la suerte futura de sus bienes a su muerte. Entonces, también hay la posibilidad que lo haga mediante un testamento. Y vamos a ir analizando. Hemos visto los antecedentes históricos y ahí hemos terminado nosotros nuestra clase anterior. Entonces, hemos hecho hasta el momento, y bueno, hemos terminado en esta parte justamente, ¿no? Las fuentes del derecho sucesorio. Y ahora corresponde que vayamos avanzando un poco más. Las fuentes del derecho sucesorio, como habíamos manifestado, son la voluntad y la ley, ¿no? La voluntad, porque mediante una declaración última de voluntad del testamento o también mediante contratos, uno puede llegar a disponer de sus bienes, ¿no? Puede realizarse, por ejemplo, compra-venta, puede realizarse una compra-venta con efectos mortis causa. Es decir, yo te vendo, pero cuando me muera, recién tú va a haber esa transmisión de la propiedad, por ejemplo. O te voy a donar esto, pero el momento que yo muera, ya vamos a analizar un poco al respecto. Pero también tenemos la ley, ¿no? La ley determina las reglas sobre las formas de sucesión, los grados de parentesco y demás normas que van a permitir esa transmisión patrimonial, que tiene la virtud, como decíamos, de suplir la voluntad de aquel que no ha dejado un testamento.
Los fundamentos jurídicos de la sucesión, estimados estudiantes, ya hemos visto hace un momento, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos de la sucesión? Es decir, los teóricos han intentado explicar por qué existe la sucesión. Pero si nosotros tenemos que buscar fundamentos jurídicos, los que hoy son más aceptados y los, digamos, obviamente hay muchas y muchas teorías, pero los más aceptados y los más conocidos son los siguientes. Según el pensamiento entonces imperante, podemos distinguir los siguientes fundamentos. La transmisión o adquisición del patrimonio. La sucesión hereditaria se basa en la transmisión de bienes patrimoniales de una persona a otra. Ese es uno de los fundamentos jurídicos. Sea por causa de muerte o también por actos intervivos, es decir, una persona puede celebrar actos intervivos que afecten al acervo hereditario. Nosotros vamos a ver figuras como la colación y como el acrecimiento, que son figuras por las cuales se puede disminuir las disposiciones del causante que han sido a título gratuito, por ejemplo, ¿no? O la colación ya vamos a analizar que tiene otra naturaleza también. Entonces, hay reglas muy, muy interesantes, muy bonitas que van a proteger justamente a la legítima, ¿no? Es decir, esa transmisión que regula la ley. La facultad potestativa de disposición es otro de los fundamentos jurídicos. La ley faculta al titular el ejercicio potestativo de disponer de sus bienes, derechos, acciones y obligaciones mediante testamento u otro acto, para que no se extingan las relaciones jurídicas con su muerte. Esto también tiene como base, habíamos visto, al derecho de propiedad, ¿no? El derecho de propiedad va a generar el sustento, digámoslo así, de por qué nosotros tenemos derecho a, por qué nosotros tenemos derecho a, bueno, disponer de nuestros bienes incluso después de nuestra muerte. Si nosotros revisamos este aspecto, también estaría sustentado por el artículo 56 de nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Como un derecho fundamental, inclusive. Bueno, continuemos entonces. ¿Cuáles son los sistemas sucesorios que se dan en el mundo o se han dado a lo largo de la historia? Entre los sistemas encontramos sistemas clásicos, entre los cuales estaba el sistema romano en primer lugar y en segundo lugar el sistema germánico. El sistema romano se caracterizaba porque el sucesor era continuador de la persona fallecida, ¿no? Esto porque la figura del pater familias era muy importante en el derecho romano. Y cuando el pater familias fallecía, una persona tenía que entrar en su lugar, porque el pater familias tenía estatus o representación de la familia ante diferentes estatutos, es decir, ante diferentes, ¿cómo podríamos decir? Ámbitos de la vida. El pater familias representaba a la familia en la religión, representaba a la familia también en la políticamente, y también era el encargado del patrimonio, ¿no? De la administración de los bienes. Entonces, cuando fallecía el pater familias, tenía que entrar a alguien en su lugar. Y usualmente eran varones. Bueno, en realidad las mujeres no podían suceder en el derecho romano. Había la figura del primogénito, ¿no? Tal vez ustedes hoy en día han escuchado a algunas personas todavía referirse a esa figura, ¿no? Ah, es que es el primogénito. Entonces, eso viene desde aquellos tiempos, pero hoy en día no existe eso por el principio de indiscriminabilidad, ¿no? Y equitatividad también. El sucesor entonces era continuador de la persona del fallecido, se transmitía la soberanía doméstica de la familia, la representación en el ámbito religioso también. Entonces, cuando fallecía el pater familias, entraba en su lugar un nuevo jefe, digámoslo así, un nuevo representante de la familia. El sistema germánico, por su parte, estimados estudiantes, era diferente, ¿no? Siempre se han caracterizado por ser diferentes y en algún punto, cuando los bárbaros conquistan Roma, lo que sucede es que se mezcla el derecho, ¿no? El derecho civil y bueno, el derecho civil tiene el producto de aquello, ¿no? De esa mezcla también. El sistema germánico solo reconocía al heredero consanguíneo, en primer lugar, y las deudas no formaban parte de la herencia. Pero ustedes dirán,
Ah, entonces era genial porque solo recibían los bienes. No, no, no. Era diferente. ¿En qué sentido? En que el patrimonio respondía primero por las deudas, es decir, uno heredaba después de que con el patrimonio se pagaban las deudas. Recién heredaba. Entonces no significa tampoco que las deudas quedaban sin pagarse, ¿no? Y eso es por el intelecto. Y por eso hay que entender las teorías patrimonio, personalidad y patrimonio afectación, ¿no? La teoría patrimonio afectación nos dice el patrimonio sí puede separarse de la persona. Entonces, en el sistema germánico, el patrimonio sí podía separarse de la persona y el patrimonio terminaba pagando a los deudores, con el patrimonio se pagaba a los deudores, digo a los acreedores, disculpas, y posteriormente se repartían los bienes. Actualmente, estimados estudiantes, en el derecho contemporáneo, se produce una transmisión en la persona, pero también hay una transmisión de carácter patrimonial. Es un aspecto a considerar. Hay una fusión de los sistemas, aunque algunos autores manifiestan que en realidad no se involucraría la personalidad. Pero es importante tomar en cuenta que el momento que fallece el de cuyus, el momento en que fallece el difunto, el causante, ¿qué es lo que va a pasar? En ese momento, todo el patrimonio que tenía, que estaba unido a su persona, digámoslo así, pasa y se mezcla y se confunde con el patrimonio del heredero, ¿no? Del heredero y es por eso que se dice que se produce una sucesión en la persona y también en los bienes patrimoniales. Hasta acá entonces, estimados estudiantes, nuestro primer tema. Vamos a proseguir en un instante más con la segunda temática que se refiere al heredero, ¿no? Concretamente. ¿Quiénes son herederos? A los sucesores y a los sujetos de la sucesión. Primero vamos a ver la apertura, ¿no? La apertura de la sucesión y luego vamos a analizar al sujeto. Disculpen, ese es el orden. Hasta acá entonces nuestra primera grabación.